Bien, continuemos con los problemas relacionados con gravitación y leyes de Kepler. Veamos entonces este problema. Dos satélites están en órbitas circulares alrededor de la Tierra. El satélite A está a una altitud igual al radio de la Tierra, en tanto que el satélite B está a una altitud igual al doble del radio de la Tierra. ¿Cuál es la razón de sus periodos? Aquí recordemos la tercera ley de Kepler, que nos indica que el cuadrado del periodo orbital de un satélite es proporcional al cubo del radio de su órbita. En otras palabras, lo que estamos viendo aquí es lo siguiente. T cuadrado es aproximadamente, o es proporcional, perdón, al cubo de la órbita del radio. Esto nos conduce a lo siguiente. A esta expresión matemática, en donde estamos señalando desde luego que el cuadrado de los periodos es proporcional al cubo del periodo de las órbitas. En el caso del satélite A, vamos a pensar, esta es la Tierra y esta es la altitud a la que se encuentra el satélite A. Esa altitud es igual al radio de la Tierra. Quiere decir que si nosotros aplicamos esta ecuación, el radio que tendríamos que considerar para el primer satélite no sería RT, que es la altitud, obviamente la altitud no es el radio, sino la distancia desde donde está colocado el satélite, que vamos a ponerlo desde su centro de masa, hasta el centro de la Tierra. Es decir, el radio de A va a ser igual a la altitud de A más el radio de la Tierra. Entonces, el radio de A va a ser igual al radio de la Tierra más el radio de la Tierra, de tal manera que esta va a ser igual exactamente a 2 veces el radio de la Tierra. En el caso del siguiente satélite, nosotros tenemos aquí la Tierra, este es su radio, y nos dice que el satélite B está a una altitud igual al doble del radio de la Tierra. Entonces, aquí es donde está ubicado el satélite. Y la distancia del centro de masa de ese satélite al centro de la Tierra, perdón, a la superficie de la Tierra es 2 veces el radio de la Tierra. De tal forma que el radio de la órbita va a ser igual a la altitud de B más el radio de la Tierra. Entonces esto va a ser igual a 2 veces el radio de la Tierra más el radio de la Tierra. Entonces RB va a ser igual a 3 RT. Continuamos entonces. Ya conociendo esta relación, sabemos que de acuerdo con la tercera ley de Kepler, la relación de los cuadrados de los periodos de los dos satélites pues va a ser igual a lo siguiente. TB al cuadrado entre TA al cuadrado va a ser igual a lo siguiente. (4pi cuadrada RB al cubo entre G por M de la Tierra. Y esto lo vamos a multiplicar por el valor de esta relación, que sería exactamente TA, GMT entre 4pi cuadrada RA al cubo. Aquí vemos que se van los 4 pis, se van las Gs y se va la masa de la Tierra.
De tal manera que lo que acabamos de decir ahorita en relación a esto que está aquí, pues lo estamos viendo que es exactamente lo que ya habíamos contemplado, ¿no? Entonces, esta relación va a ser RA al cubo. RA es 2RT, esto al cubo, entre RB, que sería 3 RT al cubo, y esto se convierte en lo siguiente. 2 al cubo sería, bueno, aquí lo estoy poniendo al revés, aquí vamos a corregirlo. Este B y TB es 3RT al cubo entre TA, que sería, perdón, entre RB aquí es 2R al cubo. Entonces nos queda 3 al cubo sería 27, entre 2 al cubo sería un 8. Le tenemos que sacar la raíz cuadrada, las R's cúbicas se van, y ya nos queda la relación TB entre TA, que es lo que nos están pidiendo. Y esto va a ser igual a 1.84. Y con esto pues le damos solución a lo que nos están pidiendo aquí. ¿Cuál es la razón de sus periodos TB con respecto a TA? Si se fijan, aquí no lo pidieron al revés de como lo enuncia la ley de Kepler. Por eso el radio de las órbitas está invertido. Bien, en este problema lo que tenemos ahora es un satélite de Marte llamado Phobos, que tiene un radio orbital de 9.4 por 10 a la 6 metros y un periodo de 2.8 por 10 a la 4 segundos. Y nos preguntan, suponiendo que la órbita es circular, determine la masa de Marte. Y pues aquí simplemente vamos a aplicar la tercera ley de Kepler. Y con la tercera ley de Kepler nosotros tendríamos lo siguiente. El cuadrado del periodo va a ser igual a 4pi cuadrada entre g por la masa del planeta, que en este caso es Marte. Y todo esto multiplicado por radio al cubo. Y simplemente tenemos que despejar de aquí la masa de Marte. Entonces la masa de Marte va a ser igual a 4pi cuadrada entre g. Ahora este t cuadrado pasa hacia abajo. Y todo esto multiplicado por radio al cubo. Entonces la masa de Marte va a ser 4pi cuadrada por g, 6.67 por 10 a la menos 11 newton kilogramo cuadrado sobre, perdón, metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. 6.67 por 10 a la menos 11 newton
metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado por el periodo al cuadrado, en este caso es 2.8 por 10 a la 4, segundos, y esto al cuadrado. Y todo esto multiplicando al radio de la órbita de Marte, que sería 9.4 por 10 a la 6 metros al cubo. Entonces la masa de Marte va a ser igual a 6.3 por 10 a la 23 kilogramos. Si se fijan, aquí nos están dando ya el radio orbital, no es algo que nos tengamos que aprender. Conocemos también el periodo por el problema, entonces simplemente hay que sustituir para obtener el resultado. Un problema muy fácil. Muchas gracias. Bien, en este problema lo que tenemos ahora es un satélite de Marte llamado Phobos, que tiene un radio orbital de 9.4 por 10 a la 6 metros y un periodo de 2.8 por 10 a la 4 segundos. Y nos preguntan, suponiendo que la órbita es circular, determine la masa de Marte. Y pues aquí simplemente vamos a aplicar la tercera ley de Kepler. Y con la tercera ley de Kepler nosotros tendríamos lo siguiente. El cuadrado del periodo va a ser igual a 4pi cuadrada entre g por la masa del planeta, que en este caso es Marte. Y todo esto multiplicado por radio al cubo. Y simplemente tenemos que despejar de aquí la masa de Marte. Entonces la masa de Marte va a ser igual a 4pi cuadrada entre g, ahora este t cuadrado pasa hacia abajo, y todo esto multiplicado por radio al cubo. Entonces la masa de Marte va a ser 4pi cuadrada por g, 6.67 por 10 a la menos 11 newton kilogramo cuadrado sobre, metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Lo voy a volver a escribir, 6.67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado por el periodo al cuadrado, en este caso es 2.8 por 10 a la 4, segundos, y esto al cuadrado. Y todo esto multiplicando al radio de la órbita de Marte, que sería 9.4 por 10 a la 6 metros al cubo. Entonces la masa de Marte va a ser igual a 6.3 por 10 a la 23 kilogramos. Si se fijan, aquí nos están dando ya el radio orbital, no es algo que nos tengamos que aprender. Conocemos también el periodo por el problema, entonces simplemente hay que sustituir para obtener el resultado. Un problema muy fácil. Muchas gracias.